Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición de Cross Media. Cross Media es un programa que recorre el pasado, presente y futuro de distintas personalidades mediante entrevistas y juegos muy divertidos. De gente destacada en la cultura, el deporte, la educación y el entretenimiento que viene a compartirnos muchas cosas, a nosotros y a ustedes que están del otro lado. Por eso hoy lo trajimos a él. Productor y empresario teatral, con una trayectoria de 50 años que inspiró a miles de artistas. El Multiteatro es su marca registrada desde el 2001 y es dueño de más de 15 salas de teatro. Produjo el programa de Mirta Legrand por más de 20 años y fue el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. Fue destacado en el Congreso por el aporte a la cultura que tuvo en el país. Es un gran honor presentar el día de hoy a una de las figuras más emblemáticas del teatro argentino. Con ustedes, Carlos Rothenberg. ¿Qué tal, Carlos? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muchas Muy gracias, bien. te Muchas invitamos gracias. a sentarte acá en el sillón. Por favor. ¿Mira acá? Sí, ¿Está bien? perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos muy contentos, muy agradecidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento que me hayan invitado. Muchísimas poder gracias a vos, en serio. Y estamos compartir este contentísimos. rato con ustedes. Muchas gracias. Para romper el hielo te queremos hacer una pregunta. Sí. Empezamos. En el teatro, ¿a vos qué te gusta más? ¿Estar en platea o entre bambalinas? Hay una película, recién acabo de escuchar la música de Cinema Paradiso. Sí, Para quienes la vieron, deben saber que el personaje, el chico de esa película, miraba al público y la pantalla de cine a través del agujero de la antigua cabina de proyección de cine. sí, A mí siempre me interesó eso, ni el escenario ni la platea. claro. Me interesó convocar al público, me interesó querer entender los mecanismos por los cuales elegimos ver algo y no ver otra cosa. Entonces, te diría que me interesó siempre la organización de lo que tiene que ver con llegar al público a través de los artistas, en este caso a través de los contenidos. Claro. Estoy un poco en el escenario, estoy un poco en la platea, pero estoy fundamentalmente en la oficina, Sí, aunando a quienes tienen que hacer eso, que es el talento para llegar al público. ¿Y te acordás el momento exacto en el que te diste cuenta que esta era tu pasión? Lo he contado, sí, lo tengo muy presente. Fue a los 8 años, Sí, yo nací en el 57, esto fue en 1965, cuando mi mamá nos lleva a ver a mi hermana y a mí a la calle Lavalle. Ustedes son muy jóvenes, pero acá hubo una calle que fue Lavalle, donde estaban todos los cines importantísimos Sí. del centro de Buenos Aires. Nos lleva a ver una película que fue La novicia rebelde, y yo siempre conté que en ese momento, cuando empezó la película, me largué a llorar y dije, yo quiero ser eso. wow. Frase de a los 8 años, quiero ser eso. Sí. En realidad lo que quería ser, el eso no era la película, no era el director de la película. El eso era poder convocar a la gente a que vea una película, que después fue el teatro. 14 veces había sido, ¿no? Que habías visto en En el poco estreno. tiempo, en poco tiempo. Wow. Muy interesante eso. Sí, la verdad que sí. Interesante que ustedes hayan estudiado la biografía de quienes invitan. Eso es muy interesante porque en Muy bien. general Gracias. Es en el parte de la terreno preparación. profesional no se hace. ¿No? Mirá. O sea que habla bien de ustedes. Bueno, qué bueno. Te tengo una pregunta. Sí. Vos a los 8 años que dijiste vos recién, que vos pensaste directamente en ya convocar al público. ¿Vos siempre pensaste en eso o alguna vez se te cruzó por la cabeza ser actor o director? No, nunca. Es más, creo que no tengo talento para eso. Yo soy muy respetuoso de las profesiones de cada uno. Yo sentí esa vocación que después convertí en profesión, Sí. pero desde siempre fue el ser vehículo entre el talento y el público. Mirá. Vehículo entre el talento y el público. Y por suerte, y lo digo estando en esta institución educativa, nunca tuve el problema de chico de saber qué quería ser de grande. Claro. Porque como de los 8 tuve en claro eso, tenía un objetivo. Había aprendido que en el hipódromo le ponían anteojeras a los caballos para que vean solo para adelante. Y yo me acuerdo que tenía 16, 17, ya estaba por empezar en la profesión y decía, yo soy un caballo con anteojeras, porque mis anteojeras estaban puestos en buscar esto. Qué lindo. ¿Y tenés algún referente? O de chico, ¿tenías algún referente, alguien a quien admirar? No, de chico no, de adulto sí, Sí. o sea, cuando comencé a transitar la profesión. Pero de chico mi referente era estudiar lo justo para pasar de grado en la primaria Sí. o para pasar de año en la secundaria. Pero mi referente era bucear, estudiar
con los medios que había, entre ellos el diario de papel, donde salían las publicidades de todos los cines, una colección de programas de cine que eran importantes. Hoy no se dan programas, pero en aquel momento los programas de cine eran importantes. Estudiar esa facultad imaginaria a la cual quería, digamos, me interesaba para poder ingresar en ese mundo que finalmente logré. Pero esa era mi mayor referencia, era la gente que se desenvolvía en el medio artístico. Claro. Nosotros sabemos que empezaste de muy chiquito, como ya estás contando. Cuando empezaste al teatro, sabemos que tuviste varios problemas técnicos, como por ejemplo que se te cortó la luz antes de una obra o ratas en el teatro, y sabemos que los pudiste resolver perfecto. Nosotros, para animar un poco también la entrevista, trajimos un juego que son 12 situaciones que deberías poder resolver. Deberías. Vamos Debería, a no. planteártelas a ver si se te ocurre Nosotros cómo no sé si resolverlas. podríamos, pero creemos que vos las podés resolver y a ver, incluso quizás con toda la experiencia nueva, se te hace incluso más fácil. A ver, probemos. La idea es que vos gires el bolillero y cada número corresponde a uno de los sobres que nosotros tenemos acá. Ya salió una. Así que, ¿Tomo la que salió? sí. Sí. Y decirlo en voz alta, así podemos leerlo. 10. 10. A ver. Perfecto. La 10 dice: ¿qué haces si se pierden los vestuarios de él o la protagonista? Nosotros nos imaginamos que deben tener varios repuestos, pero ¿qué haces si se pierden todos los repuestos? En 50 años no nos pasó nunca, Ok. porque suena como casi imposible. Sí. Lo que sí ha pasado, estando el vestuario, es que un actor, un primer actor, no tiene sentido dar nombres, transpiró mucho durante la función, el vestuario quedó y la vestuarista no se dio cuenta que ese traje no se iba a poder usar al día siguiente. Claro. No. Encima, con mucha humedad, al día siguiente, cuando llegó el protagonista y se lo fue a poner, era imposible hacer la función con eso, Claro. Sí. porque era agua directamente. Y ahí tuvimos un lindo lío de salir a buscar un traje sustituto, faltando una hora para la función. No porque no estuviese, sino por un tema de humedad, Claro. por un tema de un error humano. Además, ¿quién se hubiese imaginado que podía pasar eso, no? Por Sí, eso, la verdad esa- que sí. Bueno, Para eso, ¿no tienen igual a los cadetes que se encargan de conseguir las cosas en las urgencias? no hay cadetes, no. Pero sí hay profesionales de vestuario que tienen los contactos como para salir en la emergencia. Sí. O sea, pensemos que el teatro, a diferencia del cine, a diferencia de la tele, es vivo. Por eso muchas veces el público se enoja si suspende la función porque se enfermó el actor. Y dicen, Claro. me hicieron perder la noche. Usted perdió la noche, la empresa perdió la función, pero a lo mejor el actor pierde la vida si no se cura. Sí. O sea, Sí, es toda la vivo. razón. Esta es por eso no compite con la tecnología. El mejor ejemplo fue lo que pasó durante la triste pandemia. En el mundo, en la pandemia, los teatros fueron los primeros que se cerraron y los últimos en abrirse. Sí. Porque ahí tenías el hecho vivo de los equipos de trabajo arriba del escenario y el hecho vivo de la audiencia en la platea. Claro. La tele se pudo arreglar con la mitad, porque los únicos seres humanos eran los que estaban frente a cámara, pero no había público. El cine al revés, el cine tenía público, pero no tenía seres humanos en la pantalla. En cambio el teatro tenía las dos cosas, por eso es más complicado y por eso te diría que hasta que no termine una función, nunca sabes cuáles son los imponderables. ¿Te parece sacar una más? Sí, cómo no. Dale. Y ¿Cuál salió sale? la número 6. 6. A ver. De nuevo. ¿Qué pasa si se pelean los dos protagonistas antes de la obra? Los dos actores de los protagonistas tienen un conflicto grave. Ha pasado, grave. Una vez en los años 80, estoy hablando 40 años atrás, dos protagonistas se llevaban muy mal, se llegaban a pelear y la obra no duró mucho tiempo. ¿En serio? O sea, hubo que terminarla. Se nota la química en el Se nota la escenario. química y a veces pasa que, de vuelta, retomo con lo de seres humanos, si dos personas no se llevan en cualquier profesión, en una familia, puede llegar a haber alguna contienda importante. Bueno, en esto, obviamente, no es familia, son personas que se reúnen y de repente no hay química. O, y tomo un ejemplo que es muy conocido, la obra Brujas
duró con el mismo elenco 34 años después de haber empezado, Claro. con un fallecimiento de una de las actrices, con una deserción a tiempo de terminar, pero me refiero, son atipicidades de un lado o atipicidades del otro, como la vida, Sí, que es un tema de nadie tiene la verdad atada, ¿no? claro. Bueno, ahí tenés el ejemplo contrario a lo que me preguntan, también ha pasado. Bueno, hablamos un poquito de tu pasado, de tus inicios y nada, ahora queríamos hablar un poco de la actualidad. Así que, por curiosidad, ¿cuál fue la última obra de teatro que fuiste a ver? Si te acordás. Sí, me acuerdo. Este año vi varias, La última fue hace unos días, por segunda vez en realidad, fui a ver Cuando Frank conoció a Carlitos, una obra que me gustó mucho, sobre un encuentro imaginario entre Carlos Gardel y Frank Sinatra en un camarín en Nueva York un año antes de morir Gardel. Pero digo esto porque la primera que me viene porque fue ahora. Sí. Claro. Pero este fue un año justamente que yo tengo chicos, yo tengo con mi primer matrimonio un hijo grande, que es el que trabaja mientras yo estoy con ustedes acá, siempre digo eso, y dos chicos de 6 y 9 años. Entonces con los chicos se nos hace más complicado salir de noche, Claro, como a cualquiera. Sí. Pero Es este esa etapa de año la crecieron un poquito más y hemos ido con mi mujer un poco más al teatro. Bueno, qué lindo. Tengo una pregunta. Esta obra que fuiste a ver recién, ¿es teatro comercial o independiente? Es teatro. Yo siempre digo que en este caso fue del circuito comercial, pero yo siempre divido el teatro entre bueno y malo. Okay. No me importa si es teatro público, si es oficial, pero es lo mismo, oficial o público, si es independiente o es comercial. He visto cosas muy buenas en los 3 circuitos y cosas muy malas en los 3 circuitos. No pasa por el circuito. Y retomo algo de lo que vos decís. ¿Vos te das cuenta como productor cuando algo sale mal en una función ajena, en una producción ajena? Y propia. O sea, Tipo, claro, más allá ajena de y la propia. O sea, porque recién hablábamos o comentaba del ser humano, ¿no? El vivo. Tiene mucho de artesanal. Sí. Sí. Entonces, ¿sabés las veces que con la misma receta pensamos que lo que estábamos haciendo era bueno? Y cuando llegamos a la noche previa al estreno nos deprimimos porque decimos, no salió bien. Claro. Acá el que pueda garantizar que va a funcionar o no una cosa, o que va a salir siempre bien, yo tengo 1030 y pico de estrenos. Wow, un montón. En 1030 y pico ya pasaste creo que todas. Sí. Y en 50 años, ¿no? Comencé a los 18 profesionalmente, tengo 68. En todo caso, a medida que soy más grande, me doy cuenta que tengo más inseguridades justamente por haberlo vivido. Claro. Hoy me reconozco mucho más, no quiero decir insolente, pero con mucha más seguridad de que lo que yo decía era como debía ser a los 18 a los 20 años que ahora. Pero eso tiene que ver con la vida misma Sí, y tiene que ver con la experiencia. No podés pedirle a quien tiene 18 años que no sienta que tiene la verdad revelada, ¿no? Sí. Bueno, después te vas haciendo más grande y te vas Y lo dando vas cuenta de entendiendo. todas las imperfecciones que tiene la vida. Sí. ¿Vos sentís que justamente las imperfecciones que tiene el teatro son parte de la magia? Sí, por supuesto, tiene que ver con lo lúdico, tiene que ver con suponer que esto va a interesarle al público y que salga mal. Es lo que a mí me dije que me atrajo de chico y me sigue atrayendo hoy. O sea, yo sigo disfrutando el teatro. Nunca me permitió aburrirme. Claro. Permanentemente al ser seres humanos, al cambiar los contenidos y cambiar la relación con el público, se termina dando algo así como una gran ruleta Sí. donde vos le ponés, o si querés, para ser menos frívolo, una gran ensalada donde vos le pones todos los mismos ingredientes y decís, si le pongo esto, esto y esto, el sabor va a ser este. Y le pones a 2 obras los mismos ingredientes, una sale con un sabor, otra sale con un sabor, Claro. una sale aceptada por el público porque es buena, otra sale no aceptada, otra sale no buena pero aceptada por el público, otra sale buena y no es aceptada por el público. Viste que no hay, es todo tan subjetivo esto de qué nos gusta a cada uno. Sí. Bueno, a mí me parece interesante traer que vos en una entrevista hace poquito dijiste que si bien vos llevas 50 años trabajando, sentiste que nunca trabajaste. ¿Cómo podrías explicarnos eso? Con lo que Por lo más o que menos vengo con lo que diciendo, decís? ¿no?
Que va por No el saben lado lo de que, quizás no es saben lo que quería hacer vale de chico. poder tener una vocación temprana Sí. y poder desarrollarla. Yo a mis hijos les digo lo mismo, lo viví y conozco otros compañeros que no lo han podido vivir. Y lo recomiendo, buscar la vocación y tratar de laburar por esa vocación, Sí. a mí me resultó. Qué lindo. Pero quiero aprovechar en dejarles una postilla en relación a esto. A ver. Cuando a mí me invitan a venir aquí, yo inmediatamente dije que sí. Tenemos que ajustar la fecha. Y Sí, de sí, hecho, obvio. Obvio. y uno diría, ¿por qué? Bueno, a mí me da mucho más placer poder charlar aquí que ir a lo que significa o lo que ya conozco como circuito profesional. O sea, un ¿Por programa qué? de televisión de aire. Y uno va a decir, ¿por qué? Porque cuando yo quería pertenecer a este ambiente, empecé a buscar contactos. Y en uno de esos contactos, a mis 16 años, fui a ver a un empresario que tenía un cine. Ujú. Acuérdense que yo hablé de La novicia rebelde y Sí, que a sí, mí sí. entré por el cine. Y le conté lo que me pasaba al empresario de ese cine, el cine Los Suar, que daba en Corrientes al 1700. Y el empresario me atendió, porque el papá de otro compañero me había conseguido la entrevista, y más o menos me dijo que me dedique a estudiar. Me acuerdo que me dijo, la mafia, el cine es una mafia, no vas a entrar nunca en esto. Duro escuchar de tan joven. Y la verdad que me deprimió. Sí. Y yo lógico. vivía con mis viejos, nacimos en Mataderos, ya vivíamos en Caballito, y yo volvía por la avenida Callao, desde Corrientes, a Rivadavia para tomar el subte A, Sí. para ir a Caballito, a Primera Junta, en la estación Congreso del subte A. Sí, sí, sí. Y cuando cruzaba lo que hoy se llama Perón, se llamaba Cangallo en ese lugar, Sí. entre Corrientes y Rivadavia, venía tan mal con lo que me había pasado que no sé por qué dije, si yo llego a pertenecer a este ambiente y un pibe de 16 años me llega a contactar, yo prometo que voy a estar presente y no voy a hacer lo que me acaban de hacer. Bueno, qué lindo. Miren lo que dije y lo escribí en un libro que se llama No hay más localidades, en el año casi 1997. Ujú. Entonces, doy toda esta explicación larga para decir que yo me hice conmigo mismo algo así como una promesa a los 16 años, que era apoyar lo que a mí no me habían apoyado. Sí. Bueno, muchas gracias. Eso responde Sí, la de verdad alguna que sí. manera, y por eso me pareció que era el ámbito para decirlo, por qué dije rápidamente voy Sí. a la ORT para grabar esto. Además, porque mi hijo mayor vino a la ORT, pero esto es un chivo aparte. Sí, sabía. Pero esto es lo que dejo para, digamos, por lo vivido y lo que quiero marcar para los pares de ustedes, ¿no? Sí. Lo de la vocación y luchar por la vocación. Seguro hay otros que se frustraron, Sí. pero la única manera de probarlo es convencerse que hay que ir por ese lado. Sí, intentarlo. El resultado nadie lo puede firmar, pero si no lo intentás, ya perdiste de entrada. Sí. Bueno, retomamos un poquito de lo que veníamos hablando un poco más de la actualidad y te trajimos otro juego más que ahora lo van a proyectar por la pantalla, que se llama Trivia de Emojis. Te vamos a poner distintos emojis que van a representar una obra de teatro. Creo que las vas a sacar, son bastante sencillas. Y nada, la idea es que las vayas adivinando. ¿Vamos por la primera? A ver. ¿De eso tengo que decir que el título Sí. de la obra de teatro? Sí. ¿Necesitas alguna pista? Puede ser que tengan que ver con la trama, con el nombre. Pero es muy amplio. Porque Y son complicadas. empiezo con la Margarita esa. O sea, hicimos una obra que se llamaba Una Margarita llamada Mercedes con China Zorrilla. No tiene nada que ver con esto, pero No, pensá en las obras más actuales, literal Estamos hablando día del de hoy, presente. del Estamos en presente. este entorno 2020, 2010. con escritura, con llanto, tristeza, flor. Son todas cosas. A ver, te damos una pista. Por favor. Maravillosas, cosas maravillosas. Ah, bueno, bueno. Ahora, yo Creo quiero que te la redije. escúchame, que eso sean las cosas maravillosas. ¿Quién eligió los íconos esos? O sea, ¿por qué? Mirá producción. Mirá producción. ¿Por Ya qué nos eso? limpiamos la mano. De eso hay que sacar la cosa maravillosa. A ver, dame otra. A ver, otra, Dale, la dale, siguiente. pasamos a la siguiente. Esta es fácil. Esta es mucho más fácil. Matilda. Muy Sí, bien. Esa perfecto. fue por la nena de los libros. Sí, sí, sí. Esa sí. A ver, la siguiente, esta es difícil.
Está difícil como si la cosa maravillosa fuese fácil. ¿Qué es un diablo? ¿Qué es un diablo? Se Un ríe. diablo, una familia, medio comedia, Media comedia. no sé. Dame otra ayuda. Ay, que yo no te quiero volver a decir la pista, si no pasamos por la otra. Era mamá, que está en multiteatro. Bueno, a ver, otra. Esta, Esta es muy divertida. muy divertida. Guíate por el segundo emoji de la cruz. La comedia que sale mal. Sí, muy sí. bien. excelente. Por la esa. cruz. La verdad que excelente. Bueno, con esto terminamos el juego. Fue un poco complicado, pero bueno. Menos mal que terminamos. No importa, nosotros lo probamos, tampoco lo pudimos sacar mucho Sí, nosotros. más o solamente menos, nos sacamos las costó más fáciles. también. Te tengo una pregunta de una anécdota que ni siquiera la hablé con ellos. Bueno, Vos has trabajado con gente que conozco y me contaron que te gusta pagarle la cena a gente si la ves en restaurantes, ¿puede ser? Sí. ¿Es verdad que le has pagado la cena a una persona a la cual te confundiste y después esa persona no volvió más al lugar? Es verdad. Cuando terminemos, si no querés ir al aire, me contás cómo llegaste a eso. Después te cuento, después Porque te cuento. es verdad, porque fue un almuerzo en realidad, en ese caso. Excepcionalmente almuerzo, porque siempre es cena, es verdad. Y es cierto que pensé que era una persona, lo invité, y después cuando subí al auto dije, ¿era la persona? Bueno, llegamos a la conclusión que no era la persona que yo No. creía. Es más, llamamos unos días después a la persona que no estaba ni enterado. Qué obviamente. terrible. Terrible. Así que bueno, pero una hay anécdota alguien graciosa. que fue invitado a comer y no entenderá nunca por qué lo invitamos a comer. Por error. Bueno, ahora que estuvimos hablando un poquito de obras, para nosotros sí una obra que es la más importante de acá, que es la obra de tu vida. Vos contaste en una entrevista que la llamarías éticamente cumplido, pero no diste mucho la explicación. Justo quizás acá en esta entrevista lo explicaste un poco, pero ¿te gustaría dar una explicación de por qué ese nombre en específico? ¿Estamos hablando de una obra? No, de la obra de tu vida. Vos en una entrevista dijiste que la llamarías Sí, éticamente cumplido. sí, porque cuando a mí me preguntan qué soy, yo siempre digo empresario teatral. Y algunos hablan del empresario eh, con mala prensa. Sí, Y está bien que tenga mala prensa porque creo que hay muchos empresarios que hicieron los deberes para tener mala prensa y merecido la tienen. Pero dije éticamente cumplido porque por educación a mí me enseñaron que la ética es una sola sí. y que la ética no tiene una profesión. ¿Sos ético o no sos ético en la vida? Podés ser ético como empresario, podés no ser ético como empresario, pero también podés ser ético como profesional de lo que sea, podés ser ético como sindicalista o podés no serlo, podés ser ético como político o no serlo, o sea, en cualquier profesión. Y yo privilegié siempre la ética, como lo hicieron también mis viejos, como lo hicieron mis abuelos, por encima de la profesión, de las conveniencias o los negocios. Y me siento muy bien. Es fundamental eso. Me ¿no? siento la muy verdad que bien sí, y tampoco es conmigo algo fácil. mismo, me siento muy bien en la mirada de mis hijos, me sentí muy bien, yo tengo mi mamá grande y se siente bien cuando eso sigue pasando. Y un amigo, Horacio Levín, me trajo una vez, un productor, una definición del papá que decía que había que actuar bien en la vida porque corresponde, porque le hace bien al otro, porque nos hace bien a uno, porque nos construye como comunidad y por todo lo positivo que tiene actuar bien. Sí. Y después hacía un silencio y decía, y además es buen negocio. Entonces, creo en eso, creo en ese combo que hace que está muy bueno ser éticamente cumplido. Bueno, muy lindo esto que traes. Esta pregunta que te voy a hacer ahora va un poco de la mano, podría servir para contestar esto, pero básicamente, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones? Además de, bueno, nunca darle la espalda a alguien que te lo pide, como contaste con la anécdota. Yo creo del empresario. que se unen varias cosas acá, porque estas cosas son bastante más profundas que la profesión. Tiene que ver con la vocación, tiene que ver con responder a ella y tiene que ver, hablamos recién de la ética. Yo me vuelvo para atrás con respecto a qué consejo. Yo soy muy cuidadoso. Consejo, no sé si es el término, porque uno no sé digamos,
qué propiedades tiene uno para poder dar consejo. Pero sí creo en lo que dije antes con respecto a bucear desde la juventud en el futuro de cada uno. Porque soy grande, yo soy de la época donde, por ejemplo, trabajar tenía mucho sentido. Sí. Y hoy a mí me preocupa que no haya un incentivo por más laburo. Y me preocupa la desigualdad desde siempre, y me preocupa que incluso el que labura no la alcance, porque eso en definitiva termina convirtiéndose en un círculo vicioso, donde si no me alcanza, ¿para qué voy a trabajar? Entonces, no es, es un vago, no quiere trabajar, no tiene la meta que tantos años atrás daba el laburo. Claro, Sí. sí. Entonces, ese me parece que es un pasivo que lamentablemente llevan los jóvenes hoy, que no lo merecen, y que el mundo, y sobre todo algunas sociedades, como nos está pasando en Argentina hace muchos años, va camino a eso, y eso te hace chocar. Sí. Esto es lo que siento, esa es la parte triste, si se quiere, de lo que Claro. planteo. Sí, sí, totalmente. Justo Bueno. hablando, ¿querés introducir vos? No, decilo vos. Bueno, justo hablando de la gente del trabajo más que todo, nosotros sabemos que trabajaste con un montón de personas y para ir cerrando ya tenemos un último juego para proponerte. Tenemos acá unos cartelitos con gente con la que trabajaste o podrías trabajar, quizás todavía no. Y te vamos a plantear diferentes situaciones para vivir con esa persona. Y vos tenés que ir eligiendo. Bueno, empezamos. Dale. Yo leo la primera, dale. ¿A quién le darías un unipersonal? Entre dos personas que ustedes me Sí. muestran, Sí. Adrián Suar. ¿Por qué? Porque tiene carisma, porque tiene talento para lo que hace y porque es muy buena gente. Bueno, ¿vamos Me con parece otro? Perfecto. Dale. A ver. Adrián Suar se queda, pasamos a otra persona. ¿A quién le hablás si hay un error en una función? En este caso cualquiera de los dos. Daniel Tiner para mí fue un referente importantísimo, un creador muy importante, pero también Adrián. Uno Sí. dedicado al cine, fundamentalmente, y el otro dedicado a la tele. Cada uno lo suyo, pero a los dos valen por igual. Bueno, saco a Adrián. Bajamos los dos, entonces. Dale. ¿Con quién preferís hacer una temporada en Mar del Plata? Es Nora, ¿no? Sí. Carpena. Sí. ¿Con quién? Nora Carpena es marplatense, le resulta casi su segundo hogar. Claro. Con Pinti obviamente hicimos mucho y también hicimos Mar del Plata. Pero ¿Te quedas con Nora? me quedo con Nora a la hora de Mar del Plata. Y te diría, no para para lavarme las manos, seguramente para Buenos Aires, como nos ha pasado siempre, con Pinti. Bueno, está bien. Está perfecto. Buena respuesta. Bueno, ¿y con quién preferís brindar después de un estreno? Esta es mi bebida fuerte, agua. No tomo alcohol, nunca me gustó. Tomé ni un sorbito cuando era adolescente, no me gustó y hasta hoy sigo brindando con agua. También he brindado con las dos. La última con la que brindé fue Nora también, porque cumplió 80 años y brindamos en su cumpleaños. Mirda tiene tantos que seguimos brindando siempre. Bueno, entonces, ¿te quedas con Nora? Vamos con Nora, es indistinto. Dale. Bueno, mira, sorprendió. Sí, pensamos que ibas a elegir la Mirta. ¿A quién llamarías para que te llame a negociar un contrato imposible? A ninguno de los dos, son dos desastres. Nora y Brandoni. Son dos amigos, los dos desastres. No saben negociar. ¿Y de alguna de las anteriores que te mostramos llamarías a No, alguien? Tiner sabe negociar. ¿Mirta? Mirta sabe negociar, sí. Mirá Pero vos. no, al revés. Brandoni y Nora me llaman a mí a preguntarme Sí, cómo tienen que ¿en arreglar serio? ellos. Mirá si le voy a preguntar a ellos cómo arreglar. A ver, y vamos con la última. ¿Con quién preferirías pasar 24 horas encerrado en un camarín? Difícil. Difícil porque además con Guillermo hablamos ayer por última vez. Pero yo aprendí mucho de Romay. Romay, en la profesión a la que yo me dediqué, tiene una mirada, obviamente por ser empresario de los medios, tiene una mirada mucho más amplia que Guillermo, Sí. que es un experto en poder contestarte cuando se trata de ser actor. Te diría que ahí hay una desigualdad de roles. Como empresario, con Romay. Si tengo a mi hijo que quiere hablar de cómo actuar, tengo que sentarlo con Francella. Sí, obvio. Bueno, Bueno,
Hasta acá llegó el programa. La verdad que estuvo buenísimo, la pasamos increíble. Se nos fueron todos los nervios en 2 segundos. Sí, Muchas la gracias verdad por que la muchas hospitalidad gracias. que nos diste. ¿Vos la por favor. pasaste bien? Bárbaro, Sí. perfecto. Bueno, perfecto. la verdad que nos alegra un montón. Estamos muy agradecidos y nada, Como muy dije al lindo principio, programa. gracias por invitar y que sea con mucha expectativa de futuro. No solamente por el Muchísimas programa, gracias. sino todo lo que tiene que ver con la Bueno, educación muchas y gracias. con el porvenir de cada uno. Bueno, esta fue la edición de Carlos en Cross Media. Nos vemos la próxima.